se devolvió a buscarlo y cuando entró a la casa ella escuchó ruidos raros. Se quedó escuchando y se dio cuenta que el hijo de Manuel y yo estábamos haciendo el delicioso. Hello corazones, ¿cómo están? Espero que se encuentren excelente el día de hoy. Un placer saludarlos nuevamente y bienvenidos a este hermoso y maravilloso canal de chismes e historias. La historia de hoy es una continuación o más bien es una segunda parte, es una segunda versión, es eso. Una segunda versión de una historia que ya habíamos contado anteriormente acá. Bien dice el dicho que siempre hay que escuchar las dos versiones de la historia y esta no es la excepción. La historia te la voy a dejar por acá para que vayas a escuchar la primera parte por si aún no la has escuchado para que entiendas más el contexto. Entonces, sin más nada que decirle, comencemos esta historia. Bueno, en la primera parte se da una introducción de cómo inició mi historia con Manuel, quien era mi pareja. Esa historia, la primera parte, la cuenta mi hija. Esta versión la voy a contar yo, que soy la mala, por decirlo de esta manera, de la historia. Ella básicamente habla de cómo yo me conocí con Manuel, quien se convertiría en su papá porque yo desde muy joven quedé embarazada y el papá biológico de ella nunca respondió. Yo conocí a Manuel, nos hicimos novios y iniciamos una relación, con el tiempo nos fuimos a vivir juntos. Pero la verdad es que yo le cogí cariño bastante a Manuel, pero no era un cariño de amor, o sea, era un cariño de amigos. Él lo confundió y pues empezó a tratarme también, decidió apoyarme a mi hija y a mí, a pesar de no ser su hija biológica. Y yo, a pesar de que no sentía nada por él, decidí tener una relación con él porque yo dije, tengo que pensar en mi hija. Pero lastimosamente yo jamás estuve enamorada de él. Bueno, ya después pasaron los años, mi hija creció, ellos se llevaban bien como padre e hija. Yo me llevaba bien con su hijo porque él tenía un hijo unos años mayor que mi niña. Cuando yo lo conocí tenía su niño y yo también lo crié básicamente, pero después de mucho tiempo él no fue más a la casa, así que no lo vi más. Ese niño de Manuel se fue a vivir a la casa porque había tenido problemas con su mamá y obviamente yo lo acepté porque yo lo había criado un tiempo, así que le tenía cariño, pero ese niño ya no era un niño. Para ese entonces ya el hijo de Manuel tenía 19 años, 18, 19 años. Y bueno, él y yo desde un inicio creamos una complicidad, no sé cómo explicarlo, pero nos hicimos muy buenos amigos y en qué momento pasó no lo sé, pero ambos empezamos a sentir cosas por el otro, por el simple hecho de vernos y hablarnos, porque él me decía que estaba muy bonita. Nunca me trató de tú, ni madre, madrastra, señora, jamás. Siempre me llamaba por mi nombre y siempre me hacía notar lo hermosa que me veía y siempre me hacía halagos. Y la verdad es que ya para ese momento Manuel, a pesar de que siempre me dio cariño, me respetó y todo eso, ya como que no se fijaba mucho en esos detalles. Entonces esas cositas que él empezó a hacer me empezaron como que a volver loca. Y no sé en qué momento yo me terminé enamorando de él porque nos enamoramos, o eso pensaba yo, y decidimos iniciar una relación a escondidas. Yo me sentía feliz al lado de él, no sé, teníamos una pasión candente, cosa que ya yo con Manuel no tenía. Aparte yo en ese tiempo iba al gimnasio y como yo cari joven me veía bastante joven y bien bonita, ¿para qué? Y él me hacía resaltar eso, me decía que me veía muy linda a pesar de que ya no era una niña. Y como te dije anteriormente, Manuel no me decía esas cosas, entonces yo me sentía como una peladita de 15 años cuando tiene su primer noviecito. Y bueno, así estuvimos transcurriendo por un buen tiempo, callados, hasta que un día se hizo un viaje entre toda la familia. Para ese momento ya mi hija tenía 15 años, entonces ambos dijimos, el hijo de Manuel y yo dijimos que no íbamos a ir al paseo para quedarnos los dos en la casa solos. Y así fue, mi hija y Manuel se fueron al paseo con amigos de mi hija y todo el cuento. Y el hijo de Manuel y yo nos quedamos solos allí haciendo el delicioso, ya tú sabes, obviamente eso era lo que teníamos que hacer al quedarnos solos. Imagínate, nos teníamos tantas ganas, nos queríamos tanto que no aguantábamos las ganas y siempre terminábamos en el cuarto. Pero por desgracia nuestra, a mi hija se le había quedado el teléfono, así que se devolvió a buscarlo. Y cuando entró a la casa, ella escuchó ruidos raros. Se quedó escuchando y se dio cuenta que el hijo de Manuel y yo estábamos haciendo el delicioso. Ella no lo podía creer, inmediatamente llamó a su papá porque ella y su papá tenían una complicidad muy linda, se querían muchísimo y lo peor es que ella no sabía que Manuel no era su papá biológico.
Manuel enseguida llegó y te imaginarás el caos que se armó porque su hijo y Manuel empezaron a pelear. Manuel lo echó de la casa, a mí también me dijo muchas cosas feas, pero lo peor del caso es que él no me sacó de la casa. Él cogió sus cosas y se fue. Y mi hija claramente apoyó a su papá y también se fue con él. Manuel empezó a reprocharme muchas cosas de que él había estado conmigo cuando más nadie estuvo, que él me había apoyado siempre, que yo era una malagradecida, que no sé qué. Me dijo muchas cosas y a mí eso me dio tanta ira, tanta rabia que yo le dije también muchas cosas. Incluso le dije ahí delante de mi hija que él no era su verdadero papá. Ella se quedó loca, dijo, ¿cómo es posible que él no sea mi verdadero papá? ¿Qué me estás diciendo? Y ahí se dio cuenta que yo también la estuve engañando todo ese tiempo, de que Manuel en realidad no era su papá biológico. La crió y la quería como una hija, pero no era su verdadero papá. Ella se sintió demasiado mal conmigo a tal punto que sin pensarlo dos veces se fue con Manuel de la casa y me dejaron a mí ahí sola. Bueno, ni tan sola porque el hijastro de Manuel se quedó ahí después unos días conmigo, pero ya después me enteré que el pelado andaba por aquí con una, con otra, incluso que estaba ingiriendo sustancias peligrosas para el cuerpo y yo dije, no hombre, ¿yo qué hice? Dañé mi relación de tantos años, mi futuro, perdí a mi hija porque mi hija se fue y más nunca me quiso voltear a ver y hasta el sol de hoy la busco, pero no quiere verme, no me habla, Manuel tampoco. Eso sí, él me sigue apoyando económicamente, pero él no quiere saber nada de mí. Y bueno, por andar jugando con candela me quemé y perdí a mi marido que tanto me quiso, a pesar de que yo al principio no lo quería, al final le cogí mucho cariño porque estuvo conmigo, ¿verdad? Cuando más nadie estuvo, crió a mi hija y la quiso y todavía la quiere como si fuera su propia hija, mi hija también lo adora y a pesar de que ya ambos saben que no son de sangre, familia de sangre, se quieren como padre e hija y se aman y por un lado eso me reconforta porque sé que mi hija está en muy buenas manos. Pero lo que les puedo decir es que no pierdan su vida, su familia, solo por una simple aventura. Y bueno, ya esta chica aquí al final nos dejó su versión de la historia. Espero te haya gustado mucho. ¿Qué te pareció este video? Comenta si crees que ella hizo mal al engañar a su pareja Manuel. Ya esta sí es la continuación de la primera historia. Espero te haya gustado mucho. Y esta historia es de una chica conocida que me pidió que le narrara su historia acá, la primera historia. Y la mamá cuando vio ese video quiso contar la segunda versión de esa historia. Y bueno, nada, espero te haya gustado mucho y nos vemos en un próximo video.